Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los embistes de cualquier nabo. Llegó mascarita. Toma tu mate, mascarita, dale. Interno y mi mate. Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame. El mate y la bombilla están curados. Pero no importa, señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Sabías que en el lugar donde estés podés prevenir el dengue? En tu cocina, en el jardín, en el patio, en tu terraza o en tu plaza preferida. En todos estos lugares se puede reproducir el mosquito que transmite la enfermedad. Recordá que sin mosquitos no hay dengue. Y estés donde estés, podés prevenirlo. Gran encuentro, ya se encuentra en el campo de juego cuando iniciamos la transmisión Guaraní Antonio Franco con su indumentaria original, la que dicen prácticamente la que es con la franja, la titular, ya está en el campo de juego. Ya vamos a estar hablando de lo que ocurrió en la previa del partido entre el técnico presidente Claudio Penisoto, ahí está, Pisantini, sino Penisoto, ahí está, con Bedoya, de una discusión dura, áspera, en el campo de juego durante varias oportunidades. Es un tema para los compañeros, para los colegas, para que después lo pregunten cuando finalice el partido, porque no va a terminar acá cuando el árbitro, el señor Brillada, Fernando Brillada, de Chaco Resistencia, del final del partido, no va a terminar ahí el partido. Van a continuar, va a continuar, y todas las discusiones van a ser luego en los vestuarios. Así que a estar muy atentos en un partido muy, pero muy caliente, en una gran final aquí en la ciudad de Posadas, en Villa Sarita. Le damos la bienvenida a mi compañero, al señor Brian Dinelli. Buenas tardes, Fer. Sí, una discusión que creo que fue por el campo de juego, ¿no? Que el presidente de Guaraní Antonio Franco pedía que calienten afuera, ¿no? Creo que debe ser esto por las intensas lluvias que cayeron en el día de ayer y la cancha debe estar un poquito blandita. Sí, y por otro lado, en un solo sector le pidió que hagan los preparativos, los calentamientos previos, y mientras tanto Guaraní Antonio Franco ocupó todo el sector donde está la mitad del campo de juego hacia el centro. Espacio reducido. Espacio digamos. reducido para Victoria, y la discusión iba y venía en alto tono. Bueno, es algo que, como decías, no va a quedar acá. Post partido esto va a seguir. Habrá que ver cómo va a trabajar el técnico, que también es presidente del club, ¿no? El señor Claudio Penisoto, el actual director técnico de Victoria de Curuzú Cuatiá. Pero bueno, lo bueno es que hay sol. Hay sol por ahora. suerte. Por suerte, y no esa anunciada tormenta que... ¿Zafamos? ¿Hoy se llueve? Hoy se llueve, vamos a ver si zafamos. Pero ya que veíamos entrando ahí la terna
famosa del Federal A, de los amigos de Resistencia, con Fernando Brillada a la cabeza. Vamos, ¿qué te parece a la terna arbitral de esta tarde? El árbitro principal va a ser Fernando Abel Brillada, el asistente número 1 Rodrigo Edgar López y el asistente número 2 Mariana Duré. Los tres, como decías, de Resistencia. Mientras sale el equipo visitante, sale la B azulada, como les llaman ahí en Curzú-Cuatea. Muchos simpatizantes ya están prendidísimos del otro lado y ya están saludando a través de nuestro chat. No te olvides, dejarnos tus mensajes a través de nuestro chat en vivo y en directo de nuestro canal de YouTube, Verbo Producciones Oficial. Ya está el equipo de Victoria en cancha. Una final, Fer, ¿eh? Una final esta, porque cualquiera de los dos, el que gane, acá clasifica la siguiente etapa de este torneo federal amateur, diríamos uno de los más largos, ¿no? Que se va a definir, y un partido crucial en el día de hoy acá en el estadio Clemente Argentino Fernández de Olivet. Estos son los 11 de Guaraní Antonio Franco. Al arco va a volver Diego Daniel Pave con la número 1, con la número 2 Pablo Russo, con la número 3 Enzo Obregón, otros de los que vuelve al equipo titular, con la número 4 Carlos Tote Ayala, con la número 5 Miguel Ángel Gómez, con la 6 Diego Vallejos, con la número 7 Velázquez Lucas, con la número 8 Julio Montero, con la 9 el goleador Jorge Piñero da Silva, vuelve con la número 10 Hugo Eber Troche y con la número 11 Rodrigo Ariel Vareiro. Todo listo, todo preparado. Vamos ahora con los suplentes de Guaraní Antonio Franco. Con la 12 Masloski Jorge, con la 13 Villalba Enrique, con la 14 Alegre Germán Juniors, con la 15 Ferreira Roberto, con la 16 Benítez Raúl, con la 17 Tiago Arteta y con la número 18 Ulises Gastón Silveira. Estos son los equipos de la visita, los 11. Con la número 1 de los Reyes Ricardo, con la 2 del Palacio Jorge, con la 3 César Gómez, con la 4 Mario Godoy, con la número 5 Mario Barbosa, con la 6 Matías Acuña, con la 7 Francisco Sosa Ugolini, con la número 8 Emanuel Ronzano, con la 9 Carlos García, con la 10 Eduardo Bogarín y con la número 11 Rubén Medina. Damos tiempo, vamos con los suplentes. Con la número 12 Calgaro Gustavo, con la número 13 Benítez Alejandro, con la 14 Cayeta Agustín, con la 15 Sosa Leonardo, con la 16 Cabral Osvaldo y con la número 17 González Elías. Comenzó el encuentro, aquí estamos para vivir y para compartir con ustedes entre Guaraní Antonio Franco y Victoria. 0-0. Falta, dice Brillada en el primer momento, en el primer instante del encuentro. Sale el fondo Guaraní Antonio Franco. Despejado por ahí por el fondo el jugador número 2 del Palacio de Victoria para el lateral y en ataque para Guaraní Antonio Franco con cercanía de simpatizantes de cerca del estadio para alentar a Guaraní Antonio Franco. El lateral será en defensa para Victoria. Por ahora se repliega en los primeros segundos. Bien, los primeros gritos fueron para el número 10, para Bogarín. El 10 que hizo desastre, ¿no? En la cancha de Atlético Posadas. Gritaba Claudio Penisoto para el 10. Que bueno, arrancó el partido y Guaraní tirando la pelota para arriba, ¿eh? Muchos gritos hoy en la cancha. Mucho grito. Estamos muy cerca de los suplentes. Hoy todos los suplentes de Victoria en la grada, no en el banco de suplentes. Un poco más lejos de lo que estuvieron los de Atlético Posada en su momento en la primera fecha aquí en Guaraní Antonio Franco. Marca Ronzano. Lateral. Primeros minutos de este gran encuentro de esta final. El que gana clasifica, el que gana pasa a la siguiente instancia. El empate le favorece al equipo visitante para definir de local. Próximo fin de semana ante Atlético Posadas, ya eliminado. Lateral que lo hace Godoy.
Falta, dice Brillada. Tiro libre para el equipo de Victoria. El primero en esta tarde, un partido bastante duro hoy va a ser, ¿eh? Vamos a ver, para los dos lados, dos equipos que juegan muy bien. Guaraní Antonio Franco que vuelve a apostar por esos tres delanteros, ¿sí? Entre Troche, Piñero da Silva y Lucas Velázquez. Jacta, FB por verbo. Jacta, FB por verbo. Déjanos tus mensajes a través de nuestro chat. Te saludamos en instante. Mucha gente de Corrientes prendido a este tiro libre, a esta esperanza. Llega Papet con los puños, sacando del fondo cuando llegaba por ahí cerca Godoy para conectar con la cabeza. Al posicionar Ventano, sigue, continúa. De mirada brillada a Mariana Duré, que está ahí. Ahora sí, levantando el banderín, será salida del fondo para Guaraní Antonio Franco. En esta se salvó, no pudo llegar García. Bien, se salvó, como decías, justo metió la mano Diego Pave, ¿no? Porque si no estaba el número 4, si no me equivoco, Godoy estaba a punto de cabecear ahí. Bien, la ve azulada que no se vino a achicar a Posadas, ¿eh? Sale del fondo Guaraní Antonio Franco. De los de Vallejos. Gómez. La tiene Miguel. Tirando más adelante para Guaraní Antonio Franco por la mitad de la cancha. La tiene Montero. El caradura Montero. Después de picar ese penal del empate ante Atlético Posadas el fin de semana pasado. Traba Gómez. Va para Montero. Montero intentaba jugar por ahí, saca Godoy. Recupera Montero otra vez. Y se viene Guaraní Antonio Franco. Falta, sí, falta dura contra Troche. Y será para Guaraní Antonio Franco. Tranquilo, dice Brillada. Ya lo conocemos del Federal. Así trabaja el árbitro de Resistencia. Bien, se juntaron por un momento Montero y Troche, que vuelve a vestir la número 10, ¿eh? Un número con lo que supo hacer varios goles. Hugo Ever Troche. Hoy lo vamos a escuchar toda la tarde a Penisoto. Se me hace un Guaraní hoy que apuesta por Tote Ayala, que suba un poco más por el sector derecho. En cancha de Atlético se quedó, jugó de 4, un 4 neto. Hoy está jugando un poquito más de carrilero. En cambio de pelota. Cambio de pelota, sí. Le reclamaban y ayudan ahí del banco con Nazareno Godoy. Cambiando la pelota, cambiando el balón. Otra vez dos tiradores en esta pelota parada. Montero con Troche para hacer el tiro libre para Guaraní Antonio Franco. En 5, 0-0. Villa Sarita, en la ciudad de Posadas estamos. Va Montero, tirando el primer palo. Despejaba Godoy. Era Barreiro. Barreiro saca el lateral. Sale García del fondo. Falta, dice, que cometía el jugador Troche. La salida del fondo para el equipo visitante, para la B azulada, que hoy con el empate está contento. Bien, no nos van a ganar de guapo, gritó Penisoto, ¿eh? Bien. Le quedó todavía el duro cruce que tuvo con Bedoya en el comienzo. Un partido con mucha falta, te digo, ¿eh? Me parece que eligieron el árbitro correcto para dirigir esta final. El que gana clasifica. Si empatan, tiene chance el equipo de Victoria. Y Guaraní va a estar rezando el próximo fin de semana en caso para que gane, obviamente, Atlético Posadas. Tiene Piñero da Silva. Intenta refugiarse por atrás, por el medio. Juega con Gómez. Va Gómez. Cambia. El balón. Va por la derecha. La juega con Ayala. De nuevo por el medio. Con Troche, va Troche. Buscando Montero, no, despeja del fondo. Va para García, pero antes cortaba Vallejos. Será lateral y en ataque para el equipo de Victoria. Bien, esa va a ser la jugada de Guaraní, ¿no? Buscar a Tote Ayala, que hoy está jugando un poquito más libre, ¿no? Porque Gómez se mete entre los centrales y hace como un cuarto defensor. Hoy Miguel Gómez y le da esa libertad a Tote Ayala para que vaya, como recién la varó y la jugó para Hugo Troche. 17 minutos de la hora 17. Choque, sí. Falta de Gómez. Se le llevó puesto al jugador Sosa Ulugoni. Bueno, falta sin amarilla es raro, ¿eh? Está. Dale, le dice. Hubo brazo. Sí. Hubo brazo arriba, ¿eh? Sí, sí.
Mínimo para la amarilla. Penisoto puede educación, por favor, a los suplentes, a los dirigidos y empleados del club. Sí, recordemos que los suplentes están en las tribunas, tanto los de Guaraní como los de Victoria de Curuzucuatiá. Ya lo conocemos. De pelota parada es muy bueno. Estamos hablando del 10 de Bogarín, de Victoria. Prendidísimo ahí en Corrientes. Ya lo vamos a estar saludando. Tira al centro, pasado para García. Quedó ahí dentro del área. ¿Qué cobró? ¿Falta? Falta en ataque. ¿Vos decís que fue falta? Para mí no. Para mí hubo un empujón, contra Vallejos, que quedó mirando esa pelota. Se salva Guaraní, Segundo, tiro libre peligroso para Victoria, para los correntinos que quieren ganar su partido. Va Barreiro por el medio, va con Montero. Barreiro. Sale Obregón. Montero, que se hace el dueño del juego. Con Troche. Gómez. Gómez intenta filtrar la pelota. Pif. Mano, penal. Penal para Guaraní. Antonio Franco. Clara penal. Erró el cabezazo, te digo. Erró el cabezazo. Mano extendida. No pudo hacer nada el defensor. Se lo llevó. Y es penal para Guaraní. Antonio Franco. Se lo pide Piñero da Silva, pero agarró Troche el balón. Sí, es mano, no hay que reclamar nada. Erra el cabezazo, le pega intencionalmente en la mano, pero mano dentro del área. Es penal, En 8 minutos. Va Troche, con la 10. Tiene historia en esta cancha. Acuña le sigue reclamando a Brillada. No tuvo esa intención. No puede estar ahí, Bien. dice, claro, porque se ve de fondo. Un puñado de hinchas, sí. ¿no? A estar atento porque esta no termina hoy, Estar atento. Va Troche. Espinal Guaraní. Troche. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Troche de penal. A los 10 del primer tiempo, Guaraní, Antonio Franco, 1. Victoria de Curuzucuatiá, 0. Convencido el equipo de la franja, vino a buscar el partido, vino a buscar la clasificación y Hugo Ever Troche, nuevamente con la número 10, convierte para Guaraní Antonio Franco, que le gana a Victoria por 1-0. Creo que fue amonestado Acuña, ¿no? En la discusión. Después del penal, continuó con enfrillada y creo que lo amonestaron a Acuña. Estar atento en caso de que haya una tarjeta amarilla. Se viene Victoria a buscar el empate. Un partido que no termina hoy. Un partido que va a continuar. Atención, López le pide por favor a Penisoto que se calme. Estamos hablando de línea. Y va Brillada también para hablar. Va Brillada, va a hablar con Penisoto para que se tranquilice y tranquiliza a los suyos. Parecía saque de arco, Creo que dio y después en tanto reclamo terminó dando tiro de esquina. Dio saque de arco el árbitro y la línea dio el córner, Va Bogarín. Busca el impacto de Victoria. Tira Bogarín. En medio, despejaba la defensa de Guaraní Antonio Franco. Otra vez para Bogarín. Sigue, avanza. Sale Piñero da Silva con todo. Va Velázquez. La tiene Velázquez. Dilobo tiene Flúor. Hoy es Rosa. No puede Piñero da Silva. Pierde el balón con Barbosa. Y será lateral en defensa para Guaraní Antonio Franco. Que gana 1-0 en 12. ¿Qué jugador es Bogarín? El caño que le tiró a Pablo Russo. Y Russo le puso un cortito ahí, como diciendo, conmigo no,
Sacaba con todo Acuña. Tiene Ayala de cabeza. Va por el medio del campo. El balón. Recupera Ayala. ¿Se va? Sí, el lateral. Lo va a hacer Gómez. Ya vamos con los saludos en nuestro chat en vivo. Montero. Recupera Velázquez. Va para Troche. Cambia de frente. Buscaba a Piñero. No llega. Y recupera Victoria. Sale Sosa Uluguín. Falta anterior contra Sosa. Será salida en la mitad de la cancha para Victoria. Acuña o del Palacio. Acuña. Buscando para García. Despejaba por ahí Vallejos. Se viene Velázquez. Corta justo Barbosa. Juega para atrás para De los Reyes. Pierde Guaraní Franco en la mitad de la cancha. Va, falta dura contra el jugador Bogarín. Tiro libre para la Vega Azulada. El cuarto tiro libre, después de mitad de cancha, en posición arriba para Victoria, que presione, quiere ganar por arriba, ¿eh? Va Ronzano va a hacer el tiro libre. Corta Russo. Queda para García. Para Pavel, que gritaba otra vez Russo. Ahora sí para Pavel. Cuando cortaba por ahí Vallejos. Dentro del área chica. Será Diego Pavel desde el arco para Guaraní Franco. Que en 14 ya gana 1-0 de penal Troche a los 10. Bien, Velázquez se vino para la derecha. Cambió con Rodri Vareiro, que está jugando por la izquierda un poco más al centro. Con dos puntas hoy Guaraní, Troche y Piñero da Silva. Poquito más atrás va a jugar Velázquez. Corta Russo. Cuando iba para Bogarín, recupera Bogarín, la tiene Bogarín. Poco pasados para Medina. Cuando entraba por el medio García no lo vio. Se perdió una chance de Victoria. Era buena la jugada, muy fuerte el pase de Bogarín, que termina siendo saque de arco para la Fran. Mucho dirigente hoy nuevamente, ¿no? Sí. Y periodista, ¿no? Saludos de Nemías Fría, dice vamos la franja. Horacio Maciel dice vamos Victoria, ahí de Cruzú-Guatiá. Pablo Garay dice impecable el Clemente. Vamos, dice, después la franja, mientras sale Victoria, va García, casi para Bogarín, la cortó justo Vallejos, o se venía la contra para el equipo visitante, sale Barreiro, juega con Gómez, la tiene Gómez, va Miguel, cambio de frente, no llega y será salida del fondo para el equipo visitante. Omar Yanwin, vamos Guara, dice, en nuestro chat en vivo. Escribinos, nosotros te saludamos. Gracias a todos los que están ahí del otro lado. Prendidísimo a esta gran final, la fecha 5. Gana Guaraní y clasifica. Victoria quiere el empate y soñar el fin de semana que en Corrientes. Bien, todas las pelotas pasan por Bogarín, ¿eh? Todas para el 10. El 10 es el que juega, el 10 es el que arma, el que tira al centro. Y hasta no sé si hace un gol hoy, ¿eh? La tiene Bogarín dentro del área. Se viene para García. No, se va y es tiro de esquina. Lo seguía Vallejos. Tiro de esquina para Victoria. Que después del gol se mantuvo cerca del área de Guaraní Antonio Franco. Como que lo reavivó el gol a Victoria, ¿no? Que por momentos, hace mínimo 3-4 minutos, que Guaraní no llega al área de Victoria. En cambio, el conjunto correntino quiere empatar el partido. Va Bogarín. Tirando el centro, pasado, la tiene García, por arriba, alto, se salvó Guaraní Antonio Franco. Bien, definió García el número 9, está atento, baja a buscar la pelota cuando no la puede tener, definió alto, jugada de peligro.
esta victoria parcial de Guaraní ya lo clasifica a la siguiente etapa porque queda con 8 puntos. Victoria tiene un partido más por jugar, pero solamente llegaría hasta los 7 puntos, por lo tanto quedaría fuera. Reto de Nazareno Godoy a la defensa Guaraní Antonio Franco. ¿Por qué cambian la marca? Sale complicado Guaraní Antonio Franco. Decir que está más complicado también Victoria a la salida. Por eso será lateral desde el fondo. En defensa para Guaraní Antonio Franco. Lo va a hacer Obregón. Sí, porque Nazareno Godoy lo quiere a Tote Ayala más libre por la derecha, ¿no? El encargado de marcar a Bogarín es Vallejos o Gómez. Por eso el reto de Nazareno de por qué cambian la marca, le grita al jugador, al número 4, a Tote Ayala. Vareiro intentaba buscar a nadie. Sale Acuña. Se llevó puesta la mano y fue penal para Guaraní Antonio Franco. Sale Come por el medio. Patroche. Ayala con Velázquez. Falta de Bogarín. Será tiro libre aquí enfrente de nuestra cabina. Otro brazo arriba, y sin tarjeta. Fue la misma de allá, dice. La misma de allá, dice. O sea que lo vio, Sí. Vio el golpe, pero no cobró. La anterior no cobró, esta sí. 19 minutos del primer tiempo. 1-0 gana Guaraní Antonio Franco. Es que esa va a ser la pelea. Bogarín contra los defensores de la franja. A los manotazos, La tiene Vallejo. Va Gómez. La juega con Montero. Abriéndose por la derecha. Con Ayala. Va Ayala. Juega con Troche. Sigue Guaraní Antonio Franco en el ataque. Montero. Ayala. Cerca del área. Ayala tirando al centro. Rebotaba el balón en Godoy. Y será tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Bien, buena jugada de Guaraní por la derecha. Que nuevamente quieren jugar por este lado, ¿no? El primer partido de local fue con el Pájaro Benítez. Esta vez es con Montero, es con Tote, es con Troche, por el lado derecho. Va Vareiro para hacer este tiro de esquina. Juega con Troche. Cortita, va Troche. Sacándose encima dentro del área, tira al centro para atrás. Se lo perdía Vallejos. Será salida al fondo. Otra vez tuvo chance Guaraní Antonio Franco. Bien, ahora sí podemos decir de por qué entendemos que hay 2 en el córner, ¿no? Una buena jugada armada. Troche que termina tirando el pase atrás para Vallejos, que ahí la esperaba. La termina por arriba. Se sentó ahora Nazareno Godoy, un poco más tranquilo. El que no se calma es Penizoto, Sale García rápidamente con el lateral para Bogarín. Marca justito. Cortaba el fondo Vallejos. Ahora espera Bogarín para que llegue Gómez para hacer este lateral. Va Gómez buscando para García. No, para mí no fue mano. Todos reclamando, no sé cómo es que viste vos. Para mí no. No. Le pegan la gamba para mí, Tenía la mano ahí justa. Si hacemos de ilusión óptica. Falta. Sale del fondo. Simplificó todo. Brillada. Y será salida del fondo que va a ser Diego Pave para Guaraní Antonio Franco. Bien, la franja que no encuentra en el medio campo. Un armador, un enganche que pueda tirar los pelotazos al vacío. Tanto para Troche como para Da Silva. Guaraní que no aprovecha mucho a la altura, Pocos centros. Siempre jugando por abajo. Enseguida vamos con más mensajes en nuestro chat. Corriente Misiones Unidos. Y nuestro chat en vivo. Sale Vallejos. Corta Barbosa. Va Barreiro por el medio. Con Troche. Casi la regala Troche. Despejaba Russo del fondo. Va para Velázquez. Queda la pelota adentro. Y será tiro de esquina. Lateral para Guaraní Antonio Franco. Cerca del banderín del córner.
Lo va a hacer Ayala. Sale Victoria del fondo. Con Barbosa. Va Russo. Juega con Pavel. La tiene Diego. Buscando para Piñero. Pasa para Acuña. La tiene Barreiro. Barreiro para Piñero. La pierde por el medio Guaraní Antonio Franco. Obregón. Recupera con Barreiro. Gómez. Le pide Troche. La tiene Troche. La pierde. Buena marca de Victoria. Van cerrando los pasos. Sale Ayala. Va para Velázquez. Va Lucas. La tiene Velázquez. Tira al centro. Sí, tira al centro. A las manos de los Reyes. Y será salida al fondo para Victoria. Nadie adentro del área de Victoria. Por último entró Piñero da Silva, que no llegaba a conectar ese cabezazo. Poca participación hoy, tanto de Velázquez como de Rodrigo Vareiro, que está tirado por la izquierda. Pasa que Guaraní insiste con jugar en la derecha, con Troche, con Ayala, con Velázquez, pero poca participación de los dos volantes, de los dos extremos de la franja. Va Barreiro saliendo con Montero. La tiene Ayala. Va por la derecha Guaraní del Franco. Va por el medio. La pierde Velázquez. Pero no tiene a nadie arriba Victoria. Están muy separados los delanteros. Va a recuperar Barbosa. Bien Barreiro recuperando. Va Medina, que buscaba para alguien que esté arriba, pero no había nadie. Por eso la tiene Pave y será salida del fondo. Bien, la pelota ahora queda en el medio, ¿eh? No encuentran el hueco, tanto Victoria como en Guaraní, y el equipo local en Victoria. Un partido que se queda mucho en el medio y los pelotazos. Finaliza con pelotazos. Kurutech dice, vamos, ve a Zulada, le damos vuelta al partido, dice Corrientes. El mensaje que llega a nuestro chat en vivo. Por ahora no va a ser porque será salida del fondo para Guaraní Antonio Franco. Adrián da Silva dice, saludo a mi amigo Brian. Adrián da Silva. Saludo grande. Y Nemías Fría dice, vamos, queremos estar en el Federal A. Vamos, Guaraní Antonio Franco. Los mensajes que llegan en nuestro chat en vivo. Mucha confianza para el equipo de Corrientes, que demostró ser un buen equipo. Todavía no perdió en este torneo. Empató la primera fecha con Guaraní justamente de local y vino a Posadas a ganarle a Atlético Posadas. Sale Barreiro por el medio. Por la izquierda, Guaraní Antonio Franco con Obregón. Montero, la tiene Obregón. Hace circular el balón Guaraní Antonio Franco con Barreiro. Cambia de frente, Vallejos. Sale del fondo Guaraní. A nadie, el pelotazo. Buscaba a alguien, pero estaban todos bien marcados. Por eso se la salida del fondo con De los Reyes para Victoria. Va para García el balón. Falta, no, siga, despeja Russo. Del Palacio. La pelota no termina de caer bien. Va saltando de un lado a otro. Se pone mediocre el partido. Muchos pelotazos. En lo que va este tramo del partido, hace 5 minutos estamos viendo pelotazos y cabezazos nomás, ¿eh? Nada más. Recién Penisoto estuvo hablando con Bogarín, con el 10. ¡Va Velázquez! Salida del fondo para Victoria. Se salvó esta vez el equipo de Curuzucuatiá. Buen remate de Velázquez, que no encuentra todavía su lugar en la cancha. Estaba por izquierda, empezó por izquierda, se tiró por derecha y ahora en el medio, en la media luna ahí del área, termina rematando esta pelota. Bien, creo que fue claro, ¿no? ¿Se escuchó? Sí. Sale Ronzano con Medina, sale Victoria. Otro pelotazo más. Suma y sigue. 27 del primer tiempo, gana Guaraní Antonio Franco 1-0. Mientras se va nublando. De a poco, sí. Come por el medio. No va a llegar por ahí. Sí, va a ser el lateral Medina rápidamente para García. Sale Guaraní Antonio Franco con Piñero da Silva. A los 10.
del primero. Penal para Guaraní Antonio Franco. Gol que lo hizo Troche. Mientras tanto sale por la derecha y va Lucas. Va Velázquez. Gómez. Montero. Troche. Por el medio juega Guaraní Antonio Franco. Con Montero y Troche. La tiene Montero. Ayala dejó pasar. Se le fue la pelota. Será el lateral que lo va a hacer Gómez. Un poco de presión también las palabras de Penisoto, ¿no? Para los jugadores. Tienen la presión, fue solo el penal. Pero no quieren que sus jugadores crean que son los últimos 10 minutos. Nos vamos a salir a buscar a ganar el partido. Faltan todavía 45 y 15 finales de este primer tiempo. Va Bogarín. Buena marca de Vallejos. Gómez para Bogarín. Otra buena marca. Ahora es de Ayala. La tiene Gómez tirando al centro. Va Pavet. Sí, a las manos de Diego Pavet. Controlando el balón. Seguro esta tarde. Aquí en Guaraní Antonio Franco. Va Troche. 3 contra 2. Va Troche. Por el medio Piñero Silva. Va Troche tirando el centro. Despejaba por el fondo el jugador Godoy. ¿Qué hizo Bogarín? Estaban offside. Volvía. Honestidad aparte, ¿no? Hubiese agarrado, bueno, de última te cobraba, pero... Un lateral antes que un tiro libre, dijo. Sí. No se quiso complicar Bogarín. Saltó por encima de la pelota. La tiene Vareiro. Jugando con Gómez. Abriendo con Vallejo por la derecha. Va Vallejos. Tira al centro. Buscando a Velázquez dentro del área. Va Lucas. Juega atrás con Ayala. Cerca también está Montero. Va Montero tirando el centro para Piñero da Silva. A las manos de los Reyes. Y sale la B azulada rápidamente con la contra. Cambio de frente que va para Bogarín. Vallejos. Ante Vallejos. Seguro. La defensa de Guaraní Antonio Franco. Igual queda mano a mano, ¿eh? Sí, Vallejos es hoy la marca personal que va a tener el Bogarín. Se alterna con Tota Ayala. Y acá lo vemos, solo. Va Ayala tirando para Velázquez. Va Velázquez. Para Montero, dentro del área, Montero. Justito llegó la marca. Cuando tuvo su chance, no se animó a jugar de primera. Vallejos otra vez cortando. Seguro. Gómez. Ayala. Rápido con Vareiro. La tiene Vareiro. Con Montero. Guaraní Antonio juega por la derecha. Y por el medio con Gómez. La tiene Miguel. Cambia de frente. No. Juega por la misma con Vareiro. Vareiro filtrando el balón para Lucas. La tiene Vallejos. Vallejos. Cerca Montero. Tira el centro. Rebota. Sí, rebote. Tiro a esquina para Guaraní. Antonio Franco rebotaba el balón en Godoy. Tiro a esquina para Guaraní. Por suerte las cámaras están de este lado, ¿no? Porque si viéramos la tribuna hoy, mucha gente hoy. Muchos auxiliares del club. Atento. Sí, auxiliares, dirigentes. Muchos dicen como en victoria, pero bueno. Tira Vareiro de los Reyes. Buen remate. Buen remate. Y este es el juego de victoria ahora, por estos últimos minutos. El pelotazo a Bogarín o al número 9, a García, que si la llegan a parar, llegan a jugar, pueden hacerle quilombo, ¿eh? Recupera Barbosa. Sale Obregón. Cambia de frente. Va para Velázquez. Hacia atrás con Vallejo. Por el medio con Vareiro. Sale con Montero. Pierde el balón Guaraní. Va Montero. La lucha con Troche. Avanza Troche por la izquierda. Piñero da Silva. Atrás con Montero. Se acerca Gómez. Pero antes juega con Obregón. Obregón para Piñero da Silva. Pierde. Y se viene la contra para Victoria. Con García. Va García. Marca Russo. La tiene García. Pierde el balón. Lateral en defensa para Guaraní. Antonio Franco. Mucho nerviosismo hoy, ¿eh? Los dos a esperar este partido. Al que le conviene este ritmo es a Guaraní. Necesita ganar por 1 o 2 goles y pasa tranquilamente.
Ahora, ¿hasta cuánto va a aguantar Victoria hacer este partido? En algún momento se va a tener que jugar, por lo menos por el empate. Porque están esperando, esperan y salen a los pelotazos. Va por la izquierda de Guaraní Antonio Franco. La tiene Montero. Juega con Gómez. La pierde con Ronzano. Y sale la contra. Va Russo chocando. Recuperando el balón. Ayala por el medio. La pura. La tribuna. Ajá, Ayala. Va Ayala. Para Troche. Saca Godoy. Despeja aún más Acuña. Pero queda corto. Va Vareiro en la lucha. La gana Vareiro. Va Vareiro de frente al arco. Cortadita para Velázquez. Justo llega de los Reyes. Se salvó otra vez Victoria. Bien, una de las primeras de Vareiro, de Rodri, que metió un lindo pase para Velázquez. Sale Barbosa. Se viene la contra. Falta de allá la contra Barbosa. Y será tarjeta para el número 4 de Guaraní Antonio Franco. Así es, amarilla. El primero en la franja. Carlos Tote Ayala. El primer amonestado. 34, 1-0 gana Guaraní Antonio Franco. Estamos en Posadas. Otra vez un manotazo, pero el primero con tarjeta. Muchas gracias a todos los correntinos que están prendidísimos ahí y con respeto escribiendo en nuestro chat. Nuestro canal Verbo Producciones Oficial. Tiro libre para Victoria. Lo va a hacer Bogarín. Buscará. Va Bogarín desde el punto del penal. La despejaba Justito Vallejos. ¿Será tiro de esquina? Sí, tiro de esquina para Victoria. Sector derecho ahora. Justito despejó Vallejo, Ese peinó la pelota, se va al córner y la fue a buscar el número 9, raro, García, y se acerca a Bogarín. Bueno, ya le dejó la pelota a Bogarín. Otra vez está García, está Medina, está Acuña, está Godoy también por ahí. Está Sosa también. Va Bogarín con los puños, Pavel. Cuando caían un montón de jugadores. Y se viene la contra para Guaraní Antonio Franco. Va Vareiro. Falta contra Vareiro. Sí, falta contra Rodrigo. Y será tiro libre para Guaraní Antonio Franco, que se salvó en esta. ¿Cuántos agarrones? Que si hubiera VAR serían todos penales en este partido, Como 2 o 3 penales en la misma jugada. Va Montero. Se le por la derecha Guaraní Antonio Franco. La tiene Montero. Con Ayala. Abriendo el campo. La tiene Ayala. Vareiro cerca. Para Montero. Por el medio. Para Pañero. Así lo deja pasar. Para Velázquez. Velázquez frente al arco. Velázquez de los Reyes. Plancha de Piñero da Silva. Contra el jugador del Palacio. Sí salvó Victoria. La tuvo Luca Velázquez. Muy buena atajada de los Reyes. Qué jugada entre Ayala otra vez por derecha, Vareiro, y ese exquisito pase para Velázquez, que lo tiró a matar, y muy bien de los Reyes sacando esa pelota y evitando el segundo. Victoria que prepara un cambio. Un cambio más táctico que por lesión o algo. Saca Russo. 36 del primer tiempo. Y se empieza a nublar en Posadas. Otra vez de tarde llueve. Va Bogarín. Marcaba por ahí por el fondo. Obregón y será lateral para Victoria. Busca dentro del área para García. Antes despejaba por el fondo. Por Montero, altísimo Montero, alto Montero. Sí. Montero que hizo un golazo en cancha de Atlético. La picó. Que la picó. Sin nervio. Sí, y ahí Troche agarró él el balón. Va Ayala, haciendo este lateral. Va Troche, recuperando por el medio. Sale Godoy, rebota en Troche. Llegará a De los Reyes. Y será salida para Victoria.
En instante estamos con más mensajes. Bien, allá la policía sacando a los simpatizantes que estaban detrás del arco del arquero de Victoria, de los Reyes. Ya se fueron todos, no queda nadie. Lateral en defensa para el equipo de Victoria. Lo va a hacer Gómez. Estaba viendo que detrás de Pavet, donde había también simpatizante, ahora cerraron el portón. Ahí la policía, como dijiste, bueno, ahora también está haciendo lo mismo en la tribuna que está del lado del centro. Falta de Piñero da Silva, que está medio torpe hoy, ¿eh? Te veo complicado. Está muy quieto hoy Jorge Piñero da Silva, sin intervenir mucho, haciendo muchas faltas arriba. Sí, sí. A eso me refería de torpe, digamos que Sí. llevándose por delante a los jugadores de Victoria. Exactamente. Ahora, si viene la policía de este lado de la tribuna, ¿qué pasará, no? Vallejos a Villa Cabello ese balón. Y será lateral para Victoria. ¿Quién lo va a hacer? Gómez. La pide Bogarín. Bien, de pasada le dijo unas cositas a Gómez, el técnico. Va Gómez. Velázquez para Piñero da Silva. Hace rebotar. Vuelve a perder el balón. Ahora sí la recupera muy bien. Piñero. Va para Velázquez. Son 2 contra 2. Va Lucas. Avanza por la derecha. Va Lucas. Buscando a un compañero por el medio. La tiene Lucas. Ya está muy solo y muy marcado. Se acerca Barreiro. La tiene Velázquez. Va Velázquez contra 2. La pierde, obviamente. Y será lateral en defensa para Victoria. Quedó muy solo Velázquez. Se encerró Velázquez. Lo tenía Troche por el segundo palo. Un centro hubiese sido la mejor opción. Pero bueno. Uriel Espinosa dice, vamos Matías Obregón, saludo de Puerto Tirol, Chaco. Le contamos que vea la transmisión y vea el saludo. Va Obregón, sale Guaraní Franco, llega hasta el fondo, tira al centro. Será un tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Que con más claridad está llegando al área de Victoria. Con más claridad busca el segundo gol del partido. En 40 del primer tiempo, a los 10, Troche de penal, abrió el marcador. Mira el tiro de esquina. Pero qué bárbaro, dice Penisoto, enojándose con su propio jugador y se viene a la contra para Victoria. Sale Barbosa. Sí, uy, justito. Gómez. Cuando se venía el mano a mano de Bogarín. Ahora sí, mano a mano Bogarín. Contra Pave, posición adelantada, dice Mariana Duré. Dudas y varias, pero te lo comenta Brian Dinelli. No estaba en offside, no estaba en posición adelantada. Muy buen pase del número 7 de Sosa Ugolini. Definió mal igual, definió mal el 10 Bogarín, pero no estaba en offside. Corrió entre los dos centrales, claramente habilitado. Te juro que no, gritó Penisoto. A estar atento porque eso está guaraneando Franco. En el mano a mano puede quedar así. Va Lucas, va por el medio. La tiene Velázquez. Para Troche, Piñero da Silva. Montero. Va Montero para Piñero. Tiene Piñero da Silva jugando por el medio para Gómez. La pierde, la regala. Y sale. Falta, dura falta de amarilla para Gómez. Y otra pérdida de Piñero da Silva que termina provocando la amarilla para Gómez. El brazo arriba de Gómez. Volvió para atrás. El árbitro, el segundo amonestado en Guaraní Antonio Franco, el otro fue Carlos Ayala. Por también un manotazo. No es un buen partido de Piñero da Silva. Acuña, a lo Martino le pegó ese pelotazo, vaya a saber hacia dónde, pero la cuestión que será salida del fondo para Guaraní Antonio Franco. ¿Usted se ríe? ¿Usted me vio jugar o qué? No. A lo Martino se rió rápidamente. Comente. No, ¿qué quiso hacer, no? No entendí.
Si quiso buscar un pelotazo raso y le salió por arriba o le quiso pegar al arco. Se apuró mientras que los compañeros se acomodaban. Quiso sorprender. 2 minutos antes decía Penisoto, no se apuren, bueno. Quiso hacer a los Chilaver y bueno, le salió cualquier otra cosa. 42 del primer tiempo. Partido está 1-0 para Guaraní, Antonio Franco. Me quedo con más saludos que van llegando desde Corrientes. Abrazo enorme para todos los correntinos. Prendidísimo ahí del otro lado. La tiene García. Jugando García. Muy retrasado el 9 para Acuña. Acuña presiona a Troche. Presiona a Lucas. Que no puede. Y sale el jugador Godoy. Juega con Gómez. Gómez tirando el centro. Pescaba Obregón. Va del Palacio. Sale Victoria. Que busca el empate. El empate que le favorece. Obregón. Fuerte y arriba. Saliendo del calor de la defensa. De la zona de fuego. Otro pelotazo. Otro más. Baje Ayala. Poco más en el campo. Va para Gómez. Montero por el medio. Juega para Gómez. Sigue, dice Fernando Brillada. Con Barreiro. Va Miguel. Va Gómez. Con Troche. Con lujo. Y otro lujo más de Barreiro. Otro lujo más era de Piñero da Silva. Esta vez sí, la tocó muy bien. Guaraní Antonio Franco. Casi tuvo el segundo. Qué lindo tiro de Rodri Barreiro, que la empalmó, la agarró bien abajo. Casi sorprende al arquero, No se la esperaba. Muy bien, muy solo Tote por este lado, A ver eso. Se le escapa el número 3 a Gómez, que ya está pensando más en atacar que en defender en estos momentos. Vallejos. La recupera, sí, la recupera Lucas. Va con Gómez. Falta de Barbosa. Sigue desebrillada. Porque va para Ayala por la derecha. Buscando por el centro. Va Ayala al centro. Justito cortaba. ¿La tiene Troche? No. Corta Godoy. Y se viene Victoria por el medio. Con Sosa. Ugolini para Barbosa. Barbosa para... Ahora sí está posición adelantada. Esto es lo que decíamos la anterior. Pero bueno. Esta sí estaba en offside, Volvía el número 10. Está esperando ese pelotazo a la espalda. Pero los jugadores, los defensores de Guaraní, muy buen salto tienen, Qué tiro libre, Tiro libre peligroso. Para Barreiro, es para Troche. ¿Tenés a Barreiro o a Troche? ¿Quién se anima? En tiempo cumplido. Desde primer tiempo. Busca ampliar el marcador, la franja. Con este tiro libre peligroso. 46. Un zurdo me gusta ahí, Barreiro, o Troche. Para este tiro libre. Troche se tira al centro. Despejaba del fondo Lucas. El rebote llega de los Reyes. Se salvó Victoria. Va Medina. Y ahora sí pudo zafar y sale Bogarín. Va Bogarín. Dentro del área. Bogarín cae. Reclaman todo penal. Levántate, le dice Brillada. Perdió otra chance el equipo de la B azulada de Cursuc Potiá. No. Lo quiso levantar el árbitro principal. Bogarín le sacó la mano. Me levanto solo, dijo. Bien, esto es lo que busca Victoria, ¿no? Jugar para Bogarín. Que Bogarín pueda ganar. Muy bien se sacó a Russo encima, Eso es lo que tiene Guaraní. A estar atento porque donde quedan pagando los centrales se puede venir mano a mano. A favor de Victoria. Obregón de cabeza para Troche. Rebota con Godoy. Sale Barbosa por el medio. Va para Medina. Corta justo por ahí del fondo. Obregón y será salida para Victoria.
Piñero da Silva. La ganó. Y va por el medio. Están 2 contra 2. Buen cambio frente para Lucas. La tiene Lucas. Se saca encima. No, no pudo. Con Gómez. Y sale ahora Victoria del fondo. Ronzano para Barbosa. Barbosa de Cañito. Contra Ayala. Cuando iba para García. Muy bien Vallejo. La tiene García. Jugando con Ronzano. Va Ronzano cambiando de frente para Medina. Pasado muy largo. Y será salida del fondo para Guaraní. Antonio Franco. Lo mató. La jugada de Velázquez era al medio para Piñero da Silva, ¿eh? Solo entraba. Pegale de ahí, le dice Troche. 48. Ya Brillada está dentro ahí en el medio campo. Va a finalizar cuando ni bien saque Pávez. La camina para el vestuario ya. Sí. Exacto. Tal cual, si no lo conociéramos a Brillada. Final de estos primeros 48 minutos entre Guaraní, Antonio Franco y Victoria. El partido está 1-0 a los 10 del primero. De penal, Hugo Troche abrió el marcador para Guaraní, Antonio Franco, que con este resultado pasa a la siguiente fase. Un entretenido primer tiempo, entretenido 45, casi 48 minutos. Entre los dos, que buscan. Buscan el gol. Guaraní lo encontró en el brazo del defensor de Victoria. El penal que lo ejecutó muy bien Hugo Eber Troche. Pensé que iba a ir el 8, el último. Pero bien, un partido bastante entretenido para lo que venimos viendo en el último partido acá. Pero bueno, ventaja para Guaraní que se clasifica. Vamos a ver cómo sale a jugar el segundo tiempo. Si quizás saque un delantero y ponga un defensor más para asegurar. O van a continuar los mismos 11. Mientras Guaraní, Antonio Franco sí ingresa al vestuario. El equipo visitante queda ya dentro del campo de juego, así como lo hizo en su B Atlético Posadas, para hacer la charla técnica en estos entretiempo, en estos 45 minutos que van a restar, que van a ser muy importantes y muy complicados para cualquiera de los dos, a medida que vayan pasando los minutos, a medida que vayan pensando en cómo continuar. Un Penisoto muy eufórico hoy, gritando a lo loco. Acá desde la tribuna se lo quieren comer a Penisoto. Va a hablar el árbitro principal con Penisoto. Hay que ver si le dijo que entren al vestuario o algo. Se pueden quedar afuera. Tienen hoy comunicación los árbitros, Cada uno tiene su micrófono, su auricular. Y Penisoto que habla con García, el arquero suplente. El arquero suplente que viene a ser como un segundo ayudante exactamente. De campo. Desde afuera estaba prendido a las rejas y hablándole constantemente al número 10 y al resto de los compañeros. Nosotros nos preparamos para ir a una pequeña pausa y a la vuelta cuando regresamos. Ya estaremos con los segundos 45 minutos de este gran encuentro entre Guaraní, Antonio Franco y Victoria de Curuzú-Cuatiá. Quédate atento porque vamos a estar comentando y leyendo tus mensajes que van llegando a través de nuestro chat. Siempre con respeto, van a estar ahí colgados en la transmisión y lo vamos a estar leyendo en vivo y en directo. Pausa y ya regresamos con más torneo federal, regional, federal amateur 2021.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía, resisten los chistes de cualquier perejil. Con el barbijo, che. ¿Qué pasa? Pero tampoco sos tan feo, sácatelo. Me estoy cuidando. Y hasta se bancan a cualquier ignorante con entusiasmo. Pero si es una gripecita, no. Señor Cuidadano, no haga caso a la gilada y sea orgulloso miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Me alegro muchísimo. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía, resisten los embistes de cualquier nabo. Llegó mascarita. Toma. Tomá tu mate, mascarita, dale. Interno y mi mate. Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame. El mate y la bombilla están curados. Pero no importa, señora Cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Sabías que en el lugar donde estés podés prevenir el dengue? En tu cocina, en el jardín, en el patio, en tu terraza o en tu plaza preferida. En todos estos lugares se puede reproducir el mosquito que transmite la enfermedad. Recordá que sin mosquitos no hay dengue. Y estés donde estés, podés prevenirlo.
14 minutos de la hora 18 en la República Argentina. Estamos aquí otra vez en Villa Sarita, en la ciudad de Posadas, para vivir los segundos 45 minutos entre Guaraní Antonio Franco y Victoria Curuzú Cuatiá. Ya están los equipos dentro del campo de juego con una variante que se viene en el equipo visitante, querido Brian. Sí, así es. Va a salir el mejor jugador, según el técnico que lo escuchábamos, estaba afuera. Decía Claudio Penisoto, va a salir el mejor jugador de estos primeros 45 minutos porque no es un 5 tapón, dijo. Estamos hablando del número 7, Francisco Sosa Ugolini, que ya salió de la cancha y lo vemos con la 15, a Sosa Leonardo, a punto de entrar ahí Penisoto dándoles las últimas instrucciones. Qué forma sutil decías, ¿no? De decirte que no vas a jugar los segundos 45. Sí, no, para aquellos que son amantes de ser un cuerpo técnico, armar un cuerpo técnico, de armar un grupo, hay formas y formas de contar y de decir cómo vas a salir del campo del juego, que ya lo vamos a estar contando y comentando en la transmisión. Sí, bueno, pero es lindo que te lo digan así, antes que te saquen, si recién arranca. Guaraní con los mismos 11. Ahí se modificación. Ahora sí comenzó los segundos 45 minutos entre Guaraní Antonio Franco y Victoria Curuzú Cuatiá. Quédate prendido del otro lado porque enseguida vamos a estar leyendo tu mensaje a través de nuestro chat, de nuestro canal oficial Verbo Producciones Oficial, con las transmisiones de fútbol. Ahora con el torneo regional, muy pronto con el torneo Federal A, con Crucero del Norte otra vez participando del torneo. Ya ha comenzado a prepararse para dicho torneo. Sale Sosa, sale Vallejos. Está complicado la cancha en aquel sector, bastante barro quedó. El sector derecho de Guaraní Antonio Franco, por donde atacó en el primer tiempo, pero yo creo que siempre Guaraní lo hace, ¿no? En el primer tiempo ataca por derecha, segundo tiempo se encarga de atacar por izquierda, porque hay más espacio, parece. Allá están los carteles, muy pegados a la banda. Recordemos que Guaraní perdió una pieza clave como es Enzo Bruno, expulsado en el partido anterior. Esa movilidad por ahí le está faltando. Sale Diego Páez del fondo, buscando para Piñero da Silva, a ver si llega o no. Pero llega antes, Troche, ahora sí para Piñero. Deja para Lucas, Justito Gómez, cortaba. Y se avance, dice Pablo Machado, jugó Camisaca. No sé si es a referencia a usted, pero Pablo Machado, deja el saludo ahí por el chat. Saludo para Pablito. Gran número 5, Pablo. Gran número 5. Juan Piñero, dentro del área, tira el centro. Tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco, que salió con otra actitud en estos primeros minutos. Bien, 2 minutos a ganar o ganar, Mirá, cerrar el partido, parece. Es lo que quiere Guaraní Antonio Franco. Con Troche y Barino para hacer este tiro de esquina. Se acerca también Bogarín. Va Barbosa también. La tiene Vareiro. Ejecuta el tiro de esquina. Cabezazo. Falta en ataque, dice Fernando Brillada. La resistencia Chaco, el árbitro de esta tarde aquí en Villa Sarita. Será salida del fondo para la B azulada de Curuzú Cuatiá. Había ganado bien Piñero da Silva arriba, pero falta en ataque, un empujón, Va de los Reyes. Buscando para Sosa, ante García. Obregón, falta contra García, dice de Russo, Fernando Brillada, y es tiro libre frente al arco para el equipo visitante. Bien, si te gusta, le dijo a Bogarín. Y se enojó porque no agarró la pelota. Si te gusta, dijo. O sea, que no le gustó la distancia. Pero es frente al arco. Va Sosa, el recientemente ingresado para hacer este tiro libre. Juega rápido para Medina. Saltito le pegaba. Jugada preparada que no supo aprovechar. Victoria, se salvó Guaraní Antonio Franco. Los dos juntos, Medina y Bogarín. El pase fue muy bueno, filtrado, para pegarle de primera. Pero Bogarín dijo, bueno, hacelo vos, Medina. Y Medina le dijo, hacelo vos, Bogarín. Y entre ninguno de los dos no hicieron
una, Ya calientan los suplentes de Guaraní. Todos los suplentes. Lo mismo con Victoria. Sale Pavet. Va para Piñero. Vareiro recupera, sí. Tiene a Rodrigo. Para Montero. Juega con Troche por el medio. Va Troche. Cuando con Velázquez. Troche. Va Ayala. Ante Godoy. Pija Godoy. Velázquez. Intenta que no salga, pero sí terminó saliendo igual. Y el lateral para Victoria. Sale del fondo con Gómez. Cerca de meter la cancha. Para García. Antes. Pejaba Russo. Montero. Bogarín, que hasta acá se escuchó el grito contra Ayala. Estaba cerca, Brillada. Dice siga y siga. No fue nada. Gómez. García. Va García. Cambia de frente. Muy malo ese cambio. Recupera Gómez. Y se viene. Por la izquierda Guaraní, Antonio Franco. El ataque con Vareiro. La tiene Rodrigo. Troche. Jugando por el medio. Va Troche. Falta. Siga, siga, dice Brillada. Y sale Godoy. Sosa. Casi pasó. Y a eso juega Victoria. Bogarín. En el mano a mano quedan ahí tambaleando Guaraní Antonio Franco con Velázquez y Russo. Ante Bogarín, en una que le sale. Se va solo como en el primer tiempo. Bogarín que pegó un grito en el patadón en el choque, que no fue un patadón, en el choque de Ayala, que tiene amarilla. Buscó la segunda para el 4 de Guaraní. Se viene Guaraní Antonio Franco. Facuña, justito cortaba. No se venía Montero para ampliar el marcador. Vareiro para Troche. Troche jugando por el medio para Piñero da Silva. Montero de frente al arco. Va Montero para Piñero. Falta. No, siga. Continúa. Y sale Medina con Victoria. Va Medina. Va por la derecha. Avanza. Victoria. Toca Gómez y lateral. La mete en la cancha para el equipo de Victoria. Hace rápidamente Medina. Va para Bogarín. Anticipa Russo. Pero sigue ganando metro el equipo de Victoria, que busca el empate y soñar el próximo fin de semana con la clasificación. Bogarín. Entra al área. Va Bogarín. Si fue falta, fue afuera. Pero Brillada dice, será salida del fondo para Guaraní. Lo cruzó Obregón, lo cruzó. Podría haber cobrado falta, cualquier cosa. Yo la vi afuera. Sí, fue afuera, pero lo cruzó Obregón. Fue clara falta. 7 del segundo tiempo. Rápido pasaron estos minutos. 7 del segundo tiempo. Va Diego Pave con la salida. Para Piñero. La deja para Medina. Recupera para Victoria. Marca Troche. Lateral. Lo hace Medina. Para Bogarín. Pica y sigue. Pica y sigue. Y sigue. Y rebota en Bogarín. Gómez. Mía chilena. Tiene Medina por el medio. Obregón. Corta. Sale y pierde el balón. La recupera. Falta de Vareiro contra Medina. Será tiro libre para el equipo visitante. Quiere ganar metro con pelota parada. Va a ser Sosa. Interpone por ahí para que no salga rápido Rodrigo Vareiro. Va Sosa. Va Leonardo. Sosa tira el centro. Queda ahí dentro del área. Sale. Ahí se va mal Vallejos. Va Gómez. Marca Velázquez. Gómez tira el centro. A las manos de Pavet. Se la salida al fondo para Guaraní Antonio Franco, que gana 1-0. Bien, 7 minutos sin parar estos segundos tiempos. Victoria buscando el empate y Guaraní buscando el segundo gol. Lindo partido acá en cancha de Guaraní. Victoria se acerca un poco más. Es más garra y corazón. Guaraní un poquito más de juego. Marca Mariana Duré, la posición adelantada de Hugo Troche. Se la tiro libre que hace rápidamente Victoria en la salida para Bogarín. Pasadísimo. Cambio de frente. Lo tiene Godoy. Deja en el campo de suplente. Va a ser el lateral. Obregón. Piñero. Va Piñero de Silva. Siga. Siga, dice.
Va Piñero. Tira al centro. Pasado. Pejaba por el fondo. Godoy. Medina. Para Sosa. Válido Sosa. Por el medio. Avanza para Bogarín. La tiene Victoria. Va Bogarín. Marca Vareiro. Ante Gómez. La vuelve a perder Guaraní Antonio Franco. Va Barbosa. Abriéndose. Por la izquierda. La tiene Barbosa. Cerca Sosa. Va Barbosa. Centro que llega a García. Saca Russo. Velázquez. De cabeza despejando. Se viene Victoria. En busca del empate. Va Gómez tirando al centro. Ahora le queda para Medina enfrente del arco. La tiene Medina. Tira el centro. Quedó dentro del área. Muy bien despejado. Pero antes cobraba posición adelantada. Offside, gol. Offside de García. De García. De García que estaba más afuera de la cancha que adentro. Estaba afuera, ¿eh? Se salvó Guaraní Antonio Franco en esta. Un buen centro de Medina, donde García queda cabeceando para el medio, donde estaba Sosa ahí. Buscando el gol. Estaba Sosa que entró bien, el chiquitito, ¿eh? Número 15. Entró de la mejor manera, le dio más aire al equipo de Curuzú Cuatiá. Se viene Troche, va para Guaraní Antonio Franco. Que busca ampliar el marcador. Gómez, Barbosa. García. Busca por el medio y se lee la salida para Victoria. Que busca el empate y le favorece. Y sueña con eso para clasificarse el próximo fin de semana. Va Medina. Corta a Obregón. Lateral y en ataque para Victoria, que está mejor en este segundo tiempo. En 10. Pierde 1-0. Hace rápido para Ronzano. La tiene Ronzano frente al arco. Tira al centro. Pasado. No hay nadie. Será salida del arco para Guaraní Antonio Franco. Lo va a hacer Diego Pave. Comenta Brian Dinelli. No levantó la cabeza el 8. Escuchábamos a Penisoto al final del primer tiempo que decía: hagámoslo jugar como queremos nosotros. Le hacemos un gol y después le hacemos el segundo, dijo. Ellos se van a dejar jugar, dijo. Están haciendo eso, ¿eh? Victoria lo está rebajando a Guaraní, que no se anima, no encuentra el espacio. Se va a venir el primer cambio, el primer recambio, que es para Nacional Godoy, el Pájaro Benítez. Me parece que los últimos minutos para el número 9. Que hoy le costó a Piñero da Silva. Para él va el balón. Cabecea, deja Acuña y llega de los Reyes. Rápidamente saca ese pelotazo en busca de Bogarín. Choca con Obregón. La tiene García. Russo. Marca Bogarín. Se queja Montero de una patada de Ronzano. Cobra Brillada y es tiro libre de la mitad de la cancha para Guaraní Antonio Franco, que en 12 gana 1-0. A los 10 del primero, Troche de penal abrió el marcador y con este gol Guaraní sigue en la siguiente fase. Bien, se va a venir el Pájaro Benítez y se va a venir con la 17 también Tiago Arteta, ¿eh? 2 cambios en Guaraní. Uno en el medio, otro arriba. Va Piñero para Vareiro. Corta por ahí la defensa de Victoria. Va Obregón para ser este lateral. Enfrente nuestro. Para Vareiro. Llega Vareiro, tira al centro. Si llega, tira al centro. Muy bien. Corta Godoy. Ronzano. Sosa. Y se viene Victoria. Va Sosa. Se saca encima, come. 3 contra 4. Va Sosa. Para Victoria. Va para García. García. Gol. ¡Gol! ¡Gol de Victoria! Marcó mal Guaraní Antonio Franco. Quedó solo García. Golazo de Victoria que iguala el marcador a los 13 del segundo tiempo. Guaraní 1, Victoria 1. Qué golazo de Victoria de Curuzú Cuatiá. Qué increíble, qué jugador el de Leonardo Sosa, que lo dejó a Montero tirado en el piso y metió un exquisito pase para el número 9, para García, que esperaba ahí sin nervios, definió y puso el 1-1 para Victoria. Qué jugadón de Sosa, ¿eh? Sacó al mejor y puso a uno mejor, Penisoto. Lo vio bien el técnico, lo vio bien Penisoto.
Sintió que ahí era el cambio. Va Troche. La despeja Godoy. Va otra vez Leonardo, que ha hecho desastre en estos 15, casi 15 del segundo tiempo. Va Russo. Este resultado lo deja fuera Guaraní. Va Bogarín. Falta de Russo. Siga, dice Acuña, desconcertado de la franja. Ahora quiere aprovechar Victoria para llevarse puesto y clasificar esta tarde. Partido caliente, vibrante en Villa Cerita. En 15 igualan. El empate le hace soñar a Victoria. El empate lo deja Guaraní Antonio Franco afuera. Bien, ya se realizaron los cambios en Guaraní Antonio Franco. Entró con la número 17 Tiago Arteta, se retiró Rodri Vareiro con la número 11. Y entró con la número 16 el Pájaro Benítez y se retiró con la 7 Lucas Velázquez. Va Piñero, la pelea la pierde. Va Montero, la tiene Montero. Juega con Obregón. Y ahora se viene Arteta. Va Arteta jugando por la izquierda. Se sacan encima dos jugadores. Entra casi dentro del área. Sigue, dice Brillada. Marcó bien. La ve azulada y se viene la contra. Va Bogarín solo. Son 4 contra 2. La tiene Bogarín. Dentro del área. Va Bogarín. Cae. No es penal. Buena marca. Y sale Obregón. Seguirá todo o nada. Piñero da Silva buscando la corta, muy bien por ahí, el fondo del Palacio. Ahora juega con la presión que tienen los jugadores de Guaraní, porque el empate lo deja fuera. Sosa, la tiene Victoria, va Sosa, prácticamente afuera digo. Porque buscará soñar con el triunfo de Atlético Posadas en Curuzú, Guatiá, dentro de 7 días. La tensión y los nervios ahora por parte de los dos equipos, ¿eh? Tira al centro Montero. Despeja Godoy. Y lateral en ataque para Guaraní Antonio Franco. Victoria que si gana también clasifica. Va Obregón. La pierde Guaraní Antonio Franco de ataque. Se viene Bogarín, no, ante Russo. Falta. Falta de Obregón en la salida de esa jugada. Y es para Victoria, que en 16 igual a 1-1. Salió mucho mejor Victoria en este segundo tiempo y consiguió el empate. Salió más convencido a jugar un poco más, pero la garra y el corazón que le ponen los de Curuzú Guatiá es increíble. Y con eso empataron el partido en este segundo tiempo y este empate que favorece a Victoria, que va y gana después de local y clasifica a la siguiente etapa. Guaraní sigue siendo puntero por ahora, pero puede quedar afuera. Va Medina, de frente al arco. La tiene Medina. Corta justo el Pájaro Benítez. Va Benítez. De frente lo tiene Troche. Y sale Guaraní Antonio Franco. Va Benítez. Muy bien Benítez. En la corrida. Atrás con Montero. Juega con Montero. Cuánto por el medio. Con Troche. De frente al arco. Va Troche. Remata. Ahora no. Ahora sí. Otra vez. Troche. De los Reyes. Contiene el balón. Se salvó. La vía azulada. Bien, la primera del Pájaro Benítez, que voló por la derecha. Jugó para Montero. Montero para Troche. Troche que termina enganchando. Quiere el segundo Troche, ¿eh? Está un poco muy movido en este partido, que los anteriores. Todavía se molesta un poco con Piñero da Silva, los 2 de 9. Pero busca. Y a medida que pasen los minutos, el próximo será Ulises Silveira, pero ¿quién va a salir de adelante, no? O va a tener que sacar un defensor, porque buscará el triunfo Guaraní Antonio Franco. Russo pide compañía, pide salida, lo hace por el medio con Montero. Areve con la derecha, con Ayala, la tiene Montero, cerca Benítez. Va Ayala, tira al centro, buscando a Barpenillo da Silva, casi le queda la pelota a Troche y sale Sosa. Marca Gómez, la tiene Sosa, va Leonardo, muy bien Leonardo, Sosa, lo talan de atrás y es falta y salida para Victoria. Tenía amarilla Ayala, zafó en esto. Qué bien que entró el número 15, Sosa.
la derecha a Penisoto, que metió el cambio, sacó al número 7 a Sosa Bugolini. Lo metió al 15 que se anima, se lleva a todo el mundo por delante. Despacio y avanza. Va para... Marcaba bien la defensa Guaraní Antonio Franco, ese pelotazo que no sirvió de nada. Pierde chances, pierde balón, pierde juego el equipo de Victoria. Y eso permite que salga Guaraní Antonio Franco del fondo con Obregón. Sí, posición adelantada de Troche. La vio bien esta Mariana. Y tira de esquina. Y será tiro libre del fondo. Me gustaría verlo a Ulises, No me gustó lo que hizo el Calgaro, el suplente de Victoria, el arquero suplente. Como le festejó burlonamente a Mariana Duré por haber cobrado esa posición adelantada. Me parece que abrir un poco más la mente. Ya las mujeres están dentro del fútbol y están no solamente como jueza de línea, sino dirigiendo también muchos partidos. Hay que mantener el respeto. Vamos Obregón, tira el centro. Vamos Obregón, tirando el centro para Piñero, para Troche de los Reyes, choca Benítez y será salida para Victoria. Bien, va con Russo que tuvo un golpe. Con sangre, me parece. Sí, le dice Brillada que salga un poco. Bien, el arquero suplente, como decías, tuvo esa reacción Calgaro, ¿sí? Gustavo Calgaro, que está ahí y no puede estar ahí. Claro, tendría que estar afuera o calentando. O calentando. Pero bueno. No como segundo asistente, como yo dije. Exactamente. Ayudante de campo. Exactamente, y están los gritos con los compañeros, indicando. Ahí va López a decirle que por favor que se calme. Va López y le pide por favor que se calme. Claro, Que le respete a su colega y que vaya a hacer precalentamiento, no a que esté ahí parado. ¿A calentar o se tiene que ir afuera, a la tribuna? A la tribuna, claro. Bien, muy golpeado en la nariz. El número 2 de Guaraní Antonio Franco, Russo, está afuera. A todo esto el de los Reyes estaba tirado, imagínate si tenían que ingresar. Sí. Se viene otra variante más en Guaraní Antonio Franco. En 21. No, ese. No. Es Russo, es ruso. Se vuelve con unos algodones en la nariz. Sí, como yo decía, era ruso. Sí. Apasionante partido. Vibrante. Segundo tiempo con el empate. Sueña Victoria con el empate. Guaraní reza Atlético Posadas dentro de 7 días. Va Piñero. La pierde otra vez en el medio. Va Ronzano. Para Sosa. Va para el chiquitito Sosa. Uno de los 2 chiquititos que tiene Victoria. Va Troche por el medio. La pierde, no. La recupera con Gómez. Falta un poco más de juego. Pero también falta otro más arriba. ¿Cuáles serán las próximas variantes para Guaraní Antonio Franco? Y con el empate no le sirve. Y en 22, igual a 1-1 con Victoria. Bien, se viene Ulises Silveira a Guaraní. Un cambio que me gusta, No, a mí también me gusta. Que se va a mover un poquito más adelante. Vamos a ver quién se retira. Va Silveira, quien había entrado muy, pero muy derecho en la primera parte, hace un año atrás, en el torneo. Pero muy derecho, venía de un buen año con Crucero, había entrado muy derecho. Y hizo el cambio que pedíamos, un 9 arriba y un defensor menos. Y a ese defensor menos le puede costar en esta jugada a Guaraní Antonio Franco, porque se viene Bogarín. Va Bogarín, tira el centro para García, solos. Pasó la pelota, se salva Guaraní Antonio Franco. Otra posibilidad para la Vía Azulada, que casi amplía el marcador. Bien, se hizo el cambio, se retiró con la número 3 Enzo Obregón y entró el número 9 Ulises Silveira.
3 números 9 tenés ahora, ¿eh? Troche, Piñero da Silva y Silveira. La ganó Ulises, va Ulises, la pelea, tira al centro. ¡Oh! Tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. Que busca otra vez, está arriba del marcador. 24, 1-1, va Troche para hacer este tiro de esquina. Sector derecho. Va Troche, tira, Piñero, la despejaba Godoy. Arteta, la pierde y se viene la contra, son 3 contra 3. Va Sosa, avanza Sosa. Todo en el campo de juego para Guaraní, para Bogarín, Velázquez, Bogarín, la tiene Bogarín, dentro del área, Bogarín, sigue Bogarín, solo Medina, la sigue Bogarín, solo Medina, y enfrente al arco, ¡va Medina! ¡Gol! ¡Gol! De Victoria, solo Medina, decíamos, solo Medina por la derecha. Fue para él el balón después de tanto pelearla y tanto buscarla para rematar el solo. Bogarín, 2-1, gana Victoria. Otra vez. Una jugada con velocidad, ¿eh? Arranca con el número 15. Otra vez Sosa, dejando jugadores por el camino. La jugó para Bogarín, que primero parecía que decidía mal, ¿no? La abrió para Medina y Medina le cambió el palo a Diego Pave, que no pudo hacer nada. Victoria hizo lo que dijo el entrenador. 37 minutos del primer tiempo, el entrenador dijo, lo damos vuelta y lo ganamos. Lo gana Victoria y se clasifica a la siguiente fase. Llega al centro de los Reyes. Con este resultado, Victoria queda con 7 puntos, Guaraní queda con 5, pero Guaraní cierra hoy el torneo. Victoria tiene un partido más contra Atlético, ya va a ir clasificado a jugar. Federico Bottini dice, vamos Victoria, saludos. De Chac, de Corrientes. Felices y contentos están. Bien. Y ahora entró la desesperación Guaraní. Entre el ruso y el 9. A ganar un poco de tiempo ahora, ¿no? García se tira con una molestia. Russo lo quiere levantar. Y Penisoto pide la amarilla para el jugador en línea. Que el camillero ya estaba por entrar a buscarlo, ¿eh? 27 del segundo tiempo. El empate no le sirve a Guaraní. Tendrá que buscar 2 goles para clasificar. Victoria la sienta mucho mejor ya este resultado porque también está, o mejor dicho, ya está clasificando con este resultado. Sigue al centro, busca para Piñero, la corta Cunha. Y se viene la contra, Russo con Bogarín, la tiene Russo, jugando con Pavet. Es mano a mano ahora, ¿eh? Y es habilidoso el chiquitín. Va Benítez, la tiene Benítez, juega con Arteta, tira el centro. Gómez, abriendo para Hugo Troche. Troche, jugando con Montero, enfrente al arco. ¡Montero! Es una chance. Permite soñar, pero el partido está 1-2 a favor de Victoria. A todo o nada ahora Guaraní Antonio Franco, ¿eh? Hay que buscar los centros. Hay 3-9. Está Silveira, está Da Silva, está Troche. Hay que tirar el centro. Guaraní se juega todo en estos últimos minutos. 28 del segundo tiempo. 15 es una eternidad. Todo se puede dar
Se viene Guaraní, va Benítez. La tiene Benítez. Con Gómez, abriendo con Hugo Troche. Va Troche, tiene el centro. Va para Gómez. Apretado, cerrado está Victoria. Aguantando este triunfo, sale Russo. Va Montero, tira al centro. Rebota la pelota y llega de los Reyes. Hay que buscar a los 9, decía Dinelli, ¿eh? Hay que buscar a los 9. Hay que aprovecharlos. No tira centro, Guaraní. No tira centro. Partido caliente. Final electrizante. Últimos 15. Se viene Arteta. Va Arteta por el medio. Enfrenta al arco. Arteta falta. Siga, dice Brillada. Continúe. Por el medio sale Guaraní. Con Gómez. Con Montero. Ahora sí, Miguel Gómez. Para Montero. Tira al centro. Despejaba por el fondo. Victoria. Otra vez Montero. Sin pensarlo. Mucho. Hay que tirar centro. Juega por el medio. Va por Benítez. Despeja Medina. Un defensor más de Medina. El autor del gol. Que le da el triunfo a Victoria. Tiro libre. Peligroso. Penisoto queda loco. Porque los auxiliares del club empiezan a alentar. Está Montero. Busca Guaraní el empate. Y soñar con los minutos finales. Con el triunfo y la clasificación. Va Brillada. Basta, dice Brillada. La última, La dijo última, dice Penisoto. Penisoto. Presidente y técnico. Recordemos, esto es una dura discusión con Bedoya en el comienzo. En la entrada. Está Troche, está Montero. Tiro libre peligroso. Puede ser el empate. Troche de los Reyes. Muy al medio del disparo de Troche, que se animó de tiro libre. Guaraní, cada vez que corren los minutos, es más la desesperación por empatar este partido. Que no le sirve ni el empate, ni perder. Mientras tanto se preparan Germán Alegre y Leandro Ferreira en Guaraní Antonio Franco. Gómez y Ayala. La perdió Ferreira y se viene Bogarín. Atención, son 3 contra 2. Va Bogarín. Cambia de frente, estaba en posición adelantada García, por eso no llegó nunca. Se viene Alegre. Sale Guaraní Antonio Franco. Centro para Piñero. Solo y de los Reyes. Contiene ese balón. 32-32 del segundo tiempo. Gana Victoria y clasifica en Posadas. Bien, se hicieron 2 cambios más en Guaraní. Se retiró Ayala, entró Alegre con la 14 y Miguel Gómez entró el número 15. Ferreira, Leandro Ferreira. Va Benítez por el medio, avanza, la tiene Benítez, va el pájaro, para Silveira, pasa de largo. Va Gómez cortando y es lateral en ataque para Guaraní Antonio Franco. Que en 32 busca empatar y soñar. Va Montero dentro del área, sale. Va Alegre, tirando el centro. Va García, ganándole a Russo. Y sale Diego Pavel casi de la mitad de la cancha. Juega con Velázquez, con Vallejos. Tiene Vallejos. Piñero la sirve, la pierde. Va Ulises. Juega atrás con Arteta. Arteta con Ulises. Ahora sí, tira al centro. Rebota en Acuña. Tira de esquina para Guaraní Antonio Franco. No digo que vaya Diego Pavel, pero bueno. No. El empate no alcanza. Se juegan, parece, los últimos 5 minutos y faltan 15 todavía, ¿eh? Faltan 10, 15, hasta lo que adicione.
Va Montero tirando al centro. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Russo lo hizo. Russo lo igualó. Russo da sueños. Russo puso el 2-2. Levanta anímicamente ahora sí Guaraní Antonio Franco, que sueña con la clasificación. Tiene que hacer uno más. El empate estuvo en la cabeza de Pablo Russo y se escucha la hinchada, ¿eh? Aunque no haya, se escucha. Y no hay parlantes hoy. A 10. Guaraní empata y busca la clasificación. Sueña la franja. Conseguir en la siguiente fase un victoria extraordinario del equipo de Cursucuatía. Un victoria que se quedó, se replegó, dejó solo 2 arriba, quiso quedarse con el 2-1, no le sirvió. Guaraní, que empezó a jugar al fútbol y consiguió el gol en la cabeza de Pablo Russo. Sí, ahora Guaraní tiene que hacer uno más y se garantiza la clasificación. Va Sosa, Andre Vallejos. Medina. A Villa Cabello y llega la pelota rápido para que haga el lateral. Va Ulises. La pelea. Victoria se desespera, pero el empate le sirve. Va Montero. Ronzano. Lateral para Victoria. En defensa. 35, 2-2. 35, 2-2. Parece que los jugadores de Victoria se dieron cuenta que el empate le sirve y hacen el más tiempo todavía. Sale Arteta. Ganó bien Piñero. La tiene Piñero. Solo da Silva. Solo de Ulises. Ulises. Bajo sobre largo. Pájaro. Ay, no pudo. Barbosa. Desesperado. También estamos en la cabina. Falta dura de Montero contra Sosa, que lo dejó loco el segundo tiempo a todo Guaraní Antonio Franco. Tarjeta para el 8 de Guaraní. Julio Montero es el único con amarilla dentro de la cancha. Comentarle a la gente que escuchábamos, pero no eran los parlantes, ¿eh? Era la poquita gente que hay en el estadio alentando a la franja que vuelve a encender. Los empleados, los auxiliares, periodistas. Sí, esos. Y más algún que otro dirigente dando vueltas aquí. Sí. Ahora sí, 10 minutos, 10 más el descuento. Sale Alegre con la marca de García. Russo. Pablo Russo. El autor del empate y que le permite soñar a Guaraní. Un empate que no alcanza. Línea de 3 para Guaraní ahora, con Russo, Vallejos y Alegre. Falta entre Benítez, no. Lateral que va a ser Gómez. Va Gómez. Para García. Ante Ferreira. Barbosa. Vallejos. Juega con Pavet. Y sale por la izquierda con Arteta. Se viene Guaraní. Antonio Franco. Tiene espacio. Montero. Troche. Bien Troche. Contra Barbosa. Benítez. Troche. Juega por el medio. La tiene Benítez. Otra vez con Troche. Pase de largo. Muy pasado. Va Ronzano. No pudo llegar Benítez. Y lateral en defensa para el equipo visitante. Y con el empate está contento igual. El triunfo lo clasificaba. El empate a Guaraní lo hace soñar, pero no tanto. Porque en 7 días Victoria recibe a Atlético Posadas. Troche. Va Troche. La pelea, la lucha. La tiene Montero. Para Silveira. Va Ulises. Tira centro. Ulises. La tiró feo. Y perdió. Chance Guaraní. Se apuró Ulises. Guaraní jugando es mejor equipo. Tiene jugadores. Tiene con qué jugar. No tiene que atropellar, como lo hizo Victoria en un momento donde consiguió el gol. Tiene que jugar Guaraní para conseguir este tercer gol que lo mete en la clasificación. Federico Daniel Fernández, vamos Victoria, dice Willy. Con este resultado queda fuera Guaraní prácticamente. Héctor Roviarte, saludo al Chori que está mirando el partido. Mientras se viene Ulises. Nosotros también estamos mirando el partido.
Un duro golpe entre Vallejos y el jugador de Victoria. Comentarle a la gente que con este empate, Guaraní queda con 6 puntos, Victoria queda con 5, ¿sí? Pero Victoria tiene que jugar todavía de local contra Atlético Posadas, lo que serían 3 puntos posibles para Victoria. Así que, en caso de empate, Guaraní tiene que ir a hablar con Atlético y que gane su partido de visitante. ¿Sí o sí? Bien, el choque fue entre Sosa y Vallejos. El chiquitito Sosa que corrió todo este segundo tiempo. Últimos 6 minutos. Más lo que adicione Fernando Brillada. En un buen arbitraje del chaqueño Montiro. Va Ferreira, la tiene Ferreira. La tiene Ferreira tirando por el medio para Montero. La perdieron con Goy y se viene la contra. Justito cortaba por ahí Troche. Troche. Saca Medina. Va para Sosa. Gana Vallejos. Va Vallejos. Buscando para Ferreira. Cerca Montero. Cambia de frente. Para Hugo Troche. Cabecea. Corta por ahí el fondo. Va para García. Barbosa. Y sale. Victoria con García. Llega García. Sí, llega García. Marca Alegre. Se fue. El lateral. Le mete en la cancha para Guaraní. Antonio Franco. 5 finales. 5 minutos dramáticos en Villa Sarita. Prendidísimos están los correntinos también. En Cursucuatiá. A través de nuestro canal Verbo Producciones Oficial. Y se viene nomás. Va Artita. La tiene Artita. Choca Artita. Y sale Victoria con Ronzano. Va Ronzano. Para Bogarín. Bogarín. Falta. Sí, clara falta de Ferreira. Tarjeta amarilla en la mitad de la cancha para Victoria. Que hace pasar los minutos. Empate que le sirve. Más a Victoria que a Guaraní. Antonio Franco. Ferreira y Montero son los dos amonestados en Guaraní. Un Victoria que se quedó sin opciones, ¿no? Ahora Bogarín y el número 9 tirados en el piso. García está en el medio de la cancha. García también está, ¿no? El empate le sirve a Victoria. Victoria que quedó con García, que quedó con el número 10 y con Sosa arriba, los 3, para correr, para el pique, para jugar de contra, sin más opciones. Victoria no se deja subir, pero ya el árbitro pidió, así que deberá salir en camilla. Y se viene Agustín Cayeta con la número 14 en Victoria. Y también se prepara con la número 18 otro jugador de Victoria. 42 y queda con 10 Victoria. Está la salida de García en camilla. La tiene Acuña. ¿Con quién juega Acuña? Se acerca Sosa. Jugará Sosa. Ya anuncia que va a dar varios minutos de adición. Generalmente da 5. Y se viene Guaraní, Antonio Franco. 42-30. Montero por el medio. 2-2. Va Montero. Silveira. Va Ulises. Para Montero tirando al centro para Troche. Tiene Troche. Frente al arco. Troche. Benítez. No se acomodó, no pudo tener buena posición Troche. Rápido saca Vallejo para que no se haga el cambio. Está con uno menos Victoria, Está con 10. Troche. Montero. Va para Troche dentro del área. Despija Gómez. La tiene Pablo. Va Pablo. Ferreira. Va Ferreira. Avanzando. Ferreira. Se animó. Choca con Barbosa. Termina cometiendo falta y será
Tiro libre para Victoria. El cambio, variante. Se viene, como decíamos, Agustín Cayeta con la 14. Ya está fuera Carlos García por lesión, el número 9. 43-30. 43-30. Más lo que adiciones Fernando Brillada. Minutos finales. Sosa. No sé qué quiso decir Penisoto con eso, pero le dice a Laiman en el entretiempo no cuenta. No lo entendí. Vamos, chicos. Russo. Avanza Guaraní. Sale por el medio. Alegre. Va Montero. Cerca Troche. Va Montero. Cuando compañero de Silva. Montero. Piñero. Siga. Continúe. Mano cobra de Montero. Será tiro libre para Victoria. Que hace pasar los minutos. Y el empate cada vez más abrazado está el equipo correntino. Lo cobraron los jugadores a esa mano, ¿eh? Vamos a ver cuánto adiciona, porque se paró bastante el partido. Que por lesión, que por los cambios. Se realizaron casi 7 variantes entre los dos equipos. 5 más, 5 más, te dije. Generalmente da 5. El chaqueño. 5 más. 5 más. Y la queja de la hinchada acá. Sale del fondo. Era la variante que le faltaba. La tercera ventana. Choca Vallejos. Y se va. Amarilla. Amarilla. Para Medina, que va a quedar tendido. La sacó barata Vallejos. 30 adicionales, 30 segundos. Ya vamos. La adición de los 5 finales. Ya se va a consumir el primero. En esta falta y en lo que quede tirado del jugador de Victoria. Ganando el tiempo. A ver si suma uno más. Fernando Brillá. Te la debo. Va Sosa. Mejor que ni entre. Va Sosa. Solo Bogarín. 1 minuto ganó Victoria acá, ¿eh? Ya ganó uno de los 5. Cayeta, dentro del área. Va Cayeta. La tiene Cayeta. La pierde. Y será salida con Pave para Guaraní Antonio Franco. Piden rápido que lo haga Pave. Va Diego. Sale con Montero. Por la izquierda. Va Guaraní Antonio Franco. Minutos finales. Minutos dramáticos. El que hace gol gana. El que hace gol clasifica, dicen. Se tira Bogarín. Aprovecha. Se viene Guaraní Antonio Franco. Se tira Bogarín para hacer tiempo. Está con 10. Levantate y vení, le dice el compañero. Va Artita. Tira al centro. Para Ulises. Va Ulises. La pelea. La pierde. Va Sosa. Y ahora cruza mal y sale la jugada para Bogarín. La tiene Bogarín. No, qué mal que salió. Amarilla para Ulises. Qué mal que salió de Ulises. Amarilla también. Para Del Palacio. Otro minuto más que va a ganar Victoria. 47-30. Hasta los 50 vamos. Otro minuto más que va a ganar Victoria. Con un jugador tirado y un tiro libre a favor. Bogarín, que ya estaba tirado. Ulises dijo, salí directamente. Y otra vez el tema de la camilla, que entra sin el permiso. Partido caliente, electrizante. Bien, lo saca los camilleros de nuevo. Prácticamente ya ganó 2 minutos Victoria con esto de quedar tirado y un tiro libre a favor.
Lo sacó a Bogarín directamente el árbitro, ¿eh? Y la hinchada que se acerca un poco más al medio. Sí. Para alentar, me imagino yo. Queda puntero Guaraní. Pero va a rezar para que Atlético Posadas le gane a Victoria. A un duro Victoria y en un complicado equipo correntino. Que ha demostrado todas sus armas aquí en Posadas. Como contra Atlético, que se lo dio vuelta. Y esta tarde aquí en Villa Sarita se viene Guaraní Antonio Franco en busca del gol del triunfo, en busca del gol de la clasificación. Va Benítez, la tiene Benítez, cerca Mortero, va perdón, Ulises. Ferreira, tira Alegre, tira al centro. Russo otra vez estuvo cerca. Despeja la defensa de Victoria. Va Ferreira, va para Arteta, tira Arteta. No lo piense, tire nomás. Es la última. Alargó, la tiene Medina, la recuperó Medina. No la pudo tirar. Corta bien Ferreira. Y será salida para Victoria, que gana minutos, que gana segundos. 49, últimos 15 segundos. 1, a ver. 2 más. Hasta los 52 vamos. Hasta los 52. A seguir soñando, a seguir esperando. Hasta los 52 vamos. Son los 2 minutos que ganó Victoria. Entre falta y jugadores cansinos. Va Ferreira. Últimos 2. No hay mucho más que pensar. Traba y gana Victoria ese balón. La tiene Medina. Va Montero. Tiene que ser pelota larga. Último minuto. Todo arriba. 50-30. No hay que trasladar tanto. Alegre. Eso. Ulises. Parteta. Otra vez. Montero. Anímese. Piñero. Ahora sí, Arteta de frente. Tire el centro. Segundo palo de los Reyes. Estaba Russo ahí cerca. 51. Últimos 60 segundos. El empate le sirve más que nunca a Victoria. Por más que Guaraní quede puntero, deberá esperar el triunfo de Atlético Posada en Curuzú, Patiá. Lateral en defensa para Guaraní. Hace Alegre. Es la última. No hay otra chance más para nadie. La pelota la pierde Guaraní. Y se van últimos 30 segundos. Y Victoria, que se va a llevar un empate a sabor de triunfo. Estuvo cerca de la clasificación con el 2-1. Va Ferreira, la corta. Arteta, siga jugando. Recupera Barbosa. Vallejo, la regala. Mano y será salida del fondo para Guaraní Antonio Franco. Último tiro libre. Vaya todo. La última, ¿eh? Es la última. No hay otra más. Últimos 5 segundos. Es la última y termina. Es la última y termina. Dentro del área, Russo. Otra vez Russo. Silveira. Russo. Es la última. Señoras y señores, han igualado Guaraní Antonio Franco y Victoria, que celebra este empate, que lo deja a un paso de la clasificación. Increíble el partido, ¿eh? De final, como lo decíamos. Decíamos en la previa, lo decíamos durante el partido. Arteta que queda, Penisoto va y saluda a todos los jugadores. Muy bien el técnico de Victoria. Saludo a cada uno de los jugadores, al árbitro, a los líneas. Muy bien Claudio Penisoto, que lo dijo, ¿eh? No ganaron, pero Victoria lo hizo jugar a Guaraní a su estilo. Aguantó casi 30 minutos de este segundo tiempo. Victoria lo aguantó. Pero bueno, vemos algunas discusiones, ¿sí?, de algunos hinchas, otros esperando acá en la mitad de cancha. Me imagino que para tirar algunas palabras lindas a los referees, ¿no? Increíble partido. Un Guaraní que empezó ganando bien,
que lo pudo mantener en esos primeros 45 minutos. Un equipo que Victoria que salió a jugar de otra forma en el segundo tiempo, que lo pudo dar vuelta y que tuvo a tiro de la clasificación. Un Guaraní que en la desesperación encontró rápido el gol del empate, pero después ya fue sin pensar en busca del área. Se quedó la franja después del gol del empate. En cambio Victoria, después del empate sí de Victoria, se animó un poco más el equipo de Curuzú Cuatiá, que termina convirtiendo el segundo gol. Pero Victoria también se termina quedando en los últimos minutos. Guaraní encuentra el gol, el empate, pero después no pudieron poner el 3-2. Arteta de mala manera por izquierda, algunas jugadas que tenían que terminar adentro del área, quiso enganchar hasta lo último y lo terminó perdiendo. Victoria, con este empate, tiene en sus manos la clasificación. Por ahora, recordamos, 6 puntos para Guaraní, 5 para Victoria, que le queda un partido frente a Atlético Posadas. Guaraní ahora esperará una milagrosa victoria de Atlético jugando de visitante. Sí, un Atlético Posadas, bueno, que va a ir ya afuera del torneo, pero bueno, hay que charlarlo, hay que hablarlo, hay primero que masticar este empate, y un Atlético Posadas que intentará amargar la clasificación. Deberíamos sacar cuentas de la diferencia de goles, digamos, que lo que termina clasificando en una primera instancia en una igualdad de puntos, porque ya comenzando el partido, ya Curuzú Cuatiá iguala en punto con Guaraní, en el 0-0, y recordemos que hubo un 0-0 en Victoria. Están en iguales, diferencia de gol iguales hoy por hoy, porque Guaraní empató en cancha de Atlético, no sumó ninguno, y hasta el momento venían con iguales variedad en tema de los goles. Si ahora Victoria empata 0-0, vamos a ver cómo queda esto. Creo que la última instancia es el sorteo de la clasificación a nivel exacto, escritorio, digamos, ya la última chance que bueno que la perdió la terna arbitral, dice bueno que pide a los jugadores de Victoria que vayan acercándose al campo de juego, al vestuario, para que termine todo lo más en paz posible la tarde. Muy hablador, Claudio, ¿no? Benisoto. Gritó todo el partido, pero bien, bien, alentando a sus jugadores, dando indicaciones, hablando con el lineman. Muy bien, Benisoto, que terminó el partido y saludó a cada uno de los jugadores de su equipo, de Guaraní, a los árbitros. Un Victoria que sorprendió, que no iba a jugar el Federal. Hasta lo último no iba a jugar. Se inscribió, dijo que sí, con su técnico, presidente, tesorero, que es Benisoto. Está jugando y está sorprendiendo. La verdad que sorprendió mucho por lo que pudimos ver allá cuando recibió a Guaraní. Después ya de cuando lo vimos acá en Posadas contra Atlético, sorprendió aún más. Y bueno, y sabíamos que iba a ser una final, iba a ser un partido durísimo, luego del empate de Guaraní el fin de semana pasado. Sí, que en Atlético también lo dio vuelta, ganaba Atlético 1-0, lo termina ganando 2-1 Victoria. Salen todos tranquilos. No hubo insultos, por la duda los policías levantaron para cubrirlos. Pero bueno, ya estamos ahí. Y Cayeta llevándolo el resto de las botellitas con agua, todo. Sí, todo junto. Jugador de Victoria, ¿no? Llevando lo que falta. Bueno, a esperar. Muy golpeado anímicamente Guaraní ahora. Sí, muy golpeado. Bueno, es que los primeros 45 no es que lo jugó espectacular, pero por lo menos jugó bien, lo pudo llevar, mantener el triunfo. Y un Victoria que cambió totalmente el chip.
tuvimos la suerte de poder escucharlo aquí, cerquita, digamos, en el banco suplente, porque quedaron afuera. Y tal cual, como le pintó el partido, nosotros metemos uno, ellos juegan alocado, pierden y terminamos ganando. Casi lo termina haciéndose realidad, digamos, el resultado, según como lo pensó en el segundo tiempo el técnico. Y el cambio que lo saca Sosa Ugolini, Francisco de una forma paternal lo termina diciendo que, bueno, jugaste bien, pero vos tenés que salir porque tiene que entrar Sosa para cambiar un poco el medio campo. Vaya que lo cambió, vaya que lo cambió, y hizo mucho daño al medio campo de Guaraní, mucho daño a la defensa de Guaraní, y prácticamente terminó él junto a un Bogarín mucho mejor en el segundo tiempo dando vuelta al encuentro. Sí, paternalmente, como decías, le dijo, va a salir el mejor jugador, que es Sosa Ugolini, porque no me puede cumplir el rol de 5. Y lo metió a Sosa, que cambió el partido totalmente. Se comió la cancha. No fue 5-5, sino se movió por toda la cancha. Exactamente. No, pasa que al número 8 lo manda a jugar de 5 y a Sosa lo deja un poquito más liberado, un poco más arriba. Pero bueno, un Guaraní regular en todo el torneo. Nunca encontró un equipo que se consolide. Los jugadores fueron alternando. Sí. No encontró nunca el modo de juego Guaraní. En estos 4 partidos creo que fueron, sí. no encontró un equipo, no encontró la forma de jugar. Un Guaraní que tiene muy grandes jugadores, buenos nombres, pero no termina cerrando dentro de la cancha. En los 45, en los 90, no termina cerrando. Y que si tiene esa suerte de poder avanzar de fase, va a tener que mejorar un montón. Y seguramente va a jugar de visitante. Claro, de acá en más, de o sí, termina jugando de visitante esa final, digamos, que juegan contra la zona 2. Sí. Porque no va a llegar a quedar primero, digamos, entre los dos, el mejor primero. Exacto, porque el primero de la zona 2, con 2 partidos jugados, tenía 6 puntos. Sí. Hoy Guaraní cierra el torneo con 6 puntos. Entonces, si el otro equipo empata o gana un partido más, se asegura la localía. La localía, un partido único, pero va a ser local, el de la zona 2, con los equipos correntinos y chaqueño. Así es, a esperar por el milagro ahora. A esperar ahí qué va a pasar. Nosotros nos vamos despidiendo. En cámara estuvo el señor Luis Ortiz. En los comentarios Brian Dinelli. Será hasta la próxima. Hasta la próxima será. Esperemos que el milagro esté y que Atlético lo gane en Curuzucuatia. Perdón que me agache, pero bueno, tengo que estar ahí dándole el play necesario, y el último será hasta la próxima. Quienes habló Fernando Martino, esto fue Verbo Producciones, nuestro canal Verbo Producciones Oficial. Suscríbete y quédate atento porque muy pronto vuelve el fútbol. Si no es con el regional, va a ser con el Federal A. Hasta entonces.